Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un documento que, bueno, puede parecer un poco árido, pero es clave. La Gaceta, el Diario Oficial de Honduras. Tenemos aquí unos extractos, específicamente de la edición del 12 de septiembre de 2025. Así es, y la idea no es solo leer titulares, ¿verdad? Queremos ver qué hay detrás, qué nos dicen estos acuerdos, estas licitaciones, los avisos, sobre cómo operan algunas instituciones, qué se compra, qué líos legales hay por ahí, y bueno, hasta qué negocios se registran. Vamos a poner la lupa sobre todo en la SEDECOAS, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, y también en el FHIS, el Fondo Hondureño de Inversión Social. Perfecto. SEDECOAS, que maneja al FHIS y el FHIS enfocado en desarrollo comunitario. Entiendo que hubo un cambio importante a inicios de 2024, ¿no? Con Warren Ildefonso Ochoa Orellana tomando las riendas del FHIS y como jefe interino de SEDECOAS. Es su firma la que vemos en muchos de estos papeles. Correcto. Su nombre aparece bastante en ajustes de personal, delegaciones de funciones importantes durante todo 2024 y ya entrando a 2025, que se publican ahora. Y lo que salta a la vista es, pues, mucho movimiento. ¿Movimiento? ¿Te refieres a mucha gente entrando y saliendo? Exactamente. Hay nombramientos que duran poquísimo y se usa un montón una figura que es la delegación de firma. Muchas veces temporal y a veces incluso ad honorem. A ver, eso de ad honorem, ¿qué implica exactamente en este contexto? Que no cobran. Bueno, no es que no cobren su salario base, pero significa que asumen responsabilidades extra, a menudo de un puesto directivo, un puesto que sí tiene un presupuesto asignado, pero no les pagan más por hacer esa función específica delegada. O sea, más carga de trabajo, a veces bastante pesada, sin una compensación adicional por ese rol en particular. Entendido. O sea, gente asumiendo cargos clave, pero de forma temporal o sin pago extra por ello. ¿Tienes algún ejemplo así que llame la atención? Sí, hay uno muy claro, el del director de comunicaciones institucional. Aquí se publica la cancelación del nombramiento de un señor, Pedro Miguel Membreño Manzanares. Renunció en julio de 2024. Pero lo interesante es que lo habían nombrado apenas en febrero, y con un sueldo de 45,000 lempiras, que no está nada mal. Vaya, sí que duró poco. ¿Y qué pasó? ¿Cómo cubrieron el puesto? Pues casi de inmediato delegan la firma para ese mismo puesto, director de comunicaciones ad honorem, a Diego Alejandro Valdés Quevedo. Él era asesor técnico. Pero, ojo, esta delegación también la cancelan a finales de diciembre de 2024. A ver si entendí. En menos de un año, nombramiento, renuncia, delegación ad honorem y cancelación de la delegación. ¡Wow! Sí, bastante movimiento, como te decía. Y este patrón de usar delegaciones temporales se ve en otras áreas también. Sí, y en áreas bien sensibles. Por ejemplo, mira el puesto de oficial de transparencia. Vemos a Lisbeth Daniela García Rivera. Su puesto formal es asistente en la UPG, que es la Unidad de Planificación y Gestión. Bueno, a ella le dan 2 delegaciones seguidas para esta función de transparencia. Una de julio a septiembre y otra de septiembre a octubre de 2024. Ajá. Eso, pues, sugiere bastante que había una vacante ahí que no lograban llenar formalmente, en un puesto que es clave para el acceso a la información, ¿no? El enlace con el IAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Claro. Cubrir transparencia así a pedacitos. Con delegaciones cortas no suena muy estable. ¿Hay otras áreas así? También se ven delegaciones temporales y luego extensiones en la jefatura de Fiscalía y cierre de proyectos. Ahí está Gloria Jacqueline Urbina Turcios. Y en la jefatura de compras, a Gabriela Elizabeth Ortiz Ordóñez le delegan el puesto ad honorem, primero por 2 meses y luego, ¡pum!, le extienden por 6 meses más hasta mediados de 2025. ¿Y eso qué indica? ¿Que la persona funcionó bien y le dieron continuidad? ¿O que simplemente no encontraban a nadie más para el puesto formal? Esa es la pregunta, ¿verdad? Podría ser cualquiera de las dos cosas, o una mezcla. Y mencionaste también cancelaciones importantes, aparte de las delegaciones. Sí, y algunas son bien llamativas, sobre todo en recursos humanos. Fíjate, a principios de agosto de 2024,
le delegan funciones disciplinarias muy importantes, como hacer audiencias de descargo, despidos, sanciones, a Luis Fernando Flores Amaya. Él era el gerente de recursos humanos en ese momento. Ok. Pero luego, el 24 de septiembre, le cancelan su nombramiento como gerente de RRH. Y no solo eso, cancelan todas las delegaciones que tenía asociadas, incluyendo la de jefe de capacitación y esas funciones disciplinarias que le acababan de dar. Caramba. Eso sí suena a una salida fuerte o una reestructuración grande en un área tan central como RRH. Exacto. Y ese mismo día, 24 de septiembre, también cancelan el nombramiento de Andrea Michelle Sagastumi Aguilar como coordinadora de la UPEG, la Unidad de Planificación. Otra salida de un puesto directivo, nombrada pocos meses antes. Vaya racha ese día. Sí, y para completar el cuadro, a finales de diciembre también cancelan otras delegaciones importantes que se habían hecho apenas en octubre, como la de Aminta Meilin Chávez Nuila. A ella le habían delegado a Ad Honorem la dirección de control y seguimiento, un puesto con 26 funciones listadas, muy amplio, sobre supervisión de proyectos. Y duró poco más de 2 meses esa delegación. A ver, resumiendo un poco esta parte de SEDECOAS a FH. Bajo esta dirección interina de Ochoa Orellana en 2024 lo que vemos es, una dinámica súper intensa. Mucha gente entrando y saliendo de puertos clave, un uso constante de delegaciones temporales, muchas ad honorem, para cubrir direcciones como comunicaciones, transparencia, compras, control y seguimiento, y luego cancelaciones muy notables, sobre todo en RRH y planificación. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué podemos interpretar? Pues a ver, podría ser varias cosas, ¿no? Quizás es una combinación. Podría ser un reflejo de, inestabilidad interna. O tal vez es el típico periodo de ajuste cuando llega una nueva dirección, aunque sea interina. También podría ser que de verdad les cuesta encontrar o retener gente para esos puestos directivos. Claro. Y esto también es una posibilidad, podría ser una estrategia. Usar las delegaciones para tener más flexibilidad o para evaluar a la gente antes de darles el nombramiento formal. Pero el uso tan repetido del ad honorem y que puestos como el de transparencia se cubran así, a saltos, eso sí llama la atención. Son señales, digamos, de que algo estaba pasando ahí. Definitivamente dibuja un panorama de mucha agitación, o como mínimo un periodo de reacomodo muy, muy intenso. Bueno, dejemos por un momento estos movimientos internos y vámonos a la sección B de la Gaceta. Aquí cambiamos el foco, ¿no? Son avisos más para afuera, para el público, para las empresas. Veo unas licitaciones de la CNBS. Primero, ¿qué es la CNBS y qué andan buscando? Claro, la CNBS es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el regulador del sistema financiero y de seguros en Honduras. Y en esta gaceta están publicando 2 licitaciones públicas nacionales bastante importantes. Una es para renovar licencias y soporte de tecnología. Cosas de seguridad, gestión de datos, mencionan equipos Checkpoint, software Veeam, cosas críticas para ellos. Entiendo, tecnología de base. ¿Y la otra? La otra es para comprar e implementar un sistema de información geográfica, un SIG. Un SIG, un sistema de mapas para un regulador financiero. ¿Para qué? Buena pregunta. Parece raro al principio, ¿verdad? Pero este SIG, y mencionan que podría ser tipo ARGIS, lo quieren para algo muy específico. La supervisión territorial del sector APNFD. ¿APNFD eso qué es? Son las actividades profesionales no financieras designadas. Piensa en abogados, contadores, inmobiliarias, casinos. Negocios que a veces, lamentablemente, se pueden usar para lavar activos. Entonces, un SIG les permitiría mapear dónde están estas entidades, cruzar información con otras variables geográficas y así detectar patrones de riesgo de forma mucho más visual y, digamos, eficaz. Ah, ya veo. Es una herramienta de análisis avanzada para supervisar, pero con un enfoque geográfico. Interesante. Exacto. Para una supervisión más moderna, mencionan que usan fondos nacionales y que el proceso se hace a través de Hondu Compras, la plataforma de compras públicas del Estado. Qué interesante cómo la tecnología se mete hasta en la regulación financiera y la lucha contra el lavado. Bueno, cambiando de tema. Veo una cantidad enorme, de verdad, de avisos de un juzgado. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué significa eso? ¿Tanta gente demandando al Estado?
Pues sí, parece que sí. Ese es el tribunal donde justamente ciudadanos y empresas van a demandar al Estado. O sea, a pelear contra decisiones o acciones de las instituciones públicas. Y sí, en esta edición hay, una verdadera avalancha de casos que se admiten a trámite. ¿Y qué tipo de casos son los que más se repiten? El patrón es clarísimo, casi abrumador. La mayoría son demandas laborales, ex empleados públicos demandando un montón de instituciones diferentes. ¿Cómo cuáles? De todo. Vemos casos contra el INAMI, que es migración, contra aduanas, la Secretaría de Seguridad, SERNA, la de Ambiente, el Instituto de la Propiedad, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio Público, hasta el Congreso Nacional. Y el SAR, que es el de rentas. La lista es larga. Increíble. ¿Y qué piden estas personas? ¿Qué buscan con la demanda? Casi todos van por lo mismo. Primero, que se declare nulo el despido o la cancelación de su contrato. Segundo, que los reintegren a su puesto, en las mismas o mejores condiciones. Y tercero, claro, que les paguen todos los salarios y beneficios que dejaron de recibir desde que los sacaron hasta que se cumpla la sentencia. Esto refleja, pues, un nivel de conflicto laboral en el sector público bastante alto, ¿no? O al menos que muchos de esos conflictos terminan en los tribunales. Se entiende. ¿Y hay otro tipo de demandas? ¿Quizás de empresas contra el gobierno? Sí, también las hay. No tantas como las laborales en este número, pero sí, por ejemplo, una empresa, Distribuciones Universales, demanda a Desarrollo Económico por una resolución de protección al consumidor. Otra, Amérigas, le reclama a la Secretaría de Salud un pago pendiente, más de 1,5 millones de lempiras. Ah, ok. Temas contractuales también. Sí, y regulatorios. Vemos a TABSA, una aerolínea, demandando a Aeronáutica Civil por una suspensión y una multa. Hay demandas contra Conatel, el regulador de telecomunicaciones, empresas como K Internacional o Inversiones Inmobiliaria Montecarlo impugnando multas de protección al consumidor, incluso el Banco Atlántida demandando a la propia CNBS por una multa. O sea que el abanico es amplio, líos laborales, contratos no pagados, decisiones de reguladores, multas administrativas. Exacto. E incluso hay una demanda de particulares que impugnan un decreto ejecutivo específico, el PCM 14-2025. Así que estos avisos del juzgado son como una radiografía de dónde están los roces, los puntos de conflicto entre la administración pública y la gente o las empresas. Nos dice qué tipo de decisiones del gobierno generan más pelea legal. Parece que los abogados que llevan estos casos tienen bastante trabajo. Bueno, veo también otros avisos, un poco más variados, ¿no? Algo de bancos, de agricultura. Sí, correcto. Hay avisos notariales, por ejemplo. Gente que perdió un certificado de depósito a plazo fijo y pide que se cancele y se le reponga. Hay uno por un monto fuerte, 1,7 millones de lempiras. Es un trámite legal para proteger al dueño del título perdido. Claro. Y lo de agricultura. Eso es de SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria. Están publicando solicitudes de registro para 2 agroquímicos nuevos, un fungicida y un herbicida, de la empresa Duest. ¿Y por qué publican eso en la Gaceta? Esto es muy importante para la transparencia y el control. Al publicar la solicitud, se abre un plazo. Durante ese tiempo, cualquier persona o entidad que tenga argumentos técnicos puede oponerse. Si consideran que ese agroquímico puede ser peligroso para la salud o el ambiente, pueden presentar sus objeciones. Es un filtro, un escrutinio público antes de que se autorice su uso en el país. Entendido. Un paso importante de control. Y también vi algo de minería. En Choluteca. Sí, es la alcaldía de Choluteca, que anuncia que se inscribió un área minera no metálica. Se llama Iztoca El Papalón. Son 92 hectáreas. Lo interesante es que informan que el área se delimitó a favor de la propia alcaldía y que la alcaldía le dio el permiso de explotación de pequeña minería a una empresa, Concrete Corporation. Estos avisos son clave para la transparencia en cómo se manejan los recursos naturales. Vale. Y ya para terminar esta sección, llegamos a las marcas. Siempre es curioso ver qué nombres o logos se quieren registrar. Sí, el registro de marcas siempre da una pista sobre la actividad económica, ¿no? Y la protección de la propiedad intelectual. En esta edición hay una mezcla interesante. Vemos marcas de afuera, como Hastor, para motos, que viene de India,
o Thorogood para zapatos de Estados Unidos, Ajá. y también marcas hondureñas, Falconia para servicios legales, Dora o para café, incluso marcas para servicios específicos, como Water for People de Estados Unidos, que parece ser para recaudar fondos, o Tapachula para restaurantes aquí en Honduras, y Azú para ropa, que probablemente sea de la Universidad de Arizona State. O sea, desde bienes de consumo como motos y café hasta servicios legales, restaurantes, ropa, cubre bastante. Exacto. Muestra esa diversidad de negocios locales y extranjeros que buscan proteger su identidad en el mercado hondureño. Es un reflejo del comercio y la innovación que se mueve. Muy bien. Pues demos un paso atrás ahora. Después de revisar todos estos extractos de La Gaceta del 12 de septiembre de 2025, ¿cuáles serían las grandes ideas o líneas que nos quedan? Yo diría que vemos varias historias ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, esta posible turbulencia administrativa bastante fuerte en Sedecoas y FHIS durante 2024. Mucha rotación, el uso intensivo de delegaciones temporales y ad honorem en puestos clave, cancelaciones importantes. Eso por un lado. Sí, eso quedó muy claro. Por otro, vemos al Estado invirtiendo en tecnología, ¿no? Tecnología crítica, para regular, como la CNBS con sus licitaciones de seguridad y el SIG. Luego está muy visible la carga de litigios contra el Estado. Muchísimo por despidos en el sector público, pero también por decisiones que afectan empresas, temas de contratos, multas. Ajá. Además, vemos la gestión del día a día de los recursos, los avisos de agroquímicos, el tema minero. Y finalmente, ese pulso constante de la actividad comercial que se ve en el registro de marcas. Es fascinante cómo un documento oficial, que uno podría pensar que es solo burocracia pura y dura, en realidad te da todas estas capas. Te cuenta historias sobre cómo se administra el país, sobre la economía, sobre los conflictos legales. Exactamente. La Gaceta no es solo un listado de actos formales. Es como un espejo, aunque fragmentado, que te refleja tensiones administrativas, prioridades de gasto, dónde están las disputas, dónde hay dinamismo económico. Y la verdad, la situación en Sedecoas-FIS, con esa concentración de movimientos de personal en 2024, sí que destaca. Probablemente merecería un seguimiento para entender bien qué pasó ahí y qué efectos tuvo, o tiene, en los proyectos de desarrollo comunitario que manejan. Y eso nos deja pensando, ¿no? Toda esa rotación, ese uso de delegaciones temporales en entidades como Sedecoas-FIS, ¿será solo un síntoma de ajuste, de una transición bajo una nueva dirección interina? ¿O quizás apunta a problemas más de fondo, más estructurales, en cómo se gestionan estas instituciones tan cruciales para el desarrollo social? Claro. Y sobre todo, la pregunta clave es, ¿cómo impacta toda esa dinámica interna, para bien o para mal, en la entrega de resultados a la gente, a las comunidades que esperan esos proyectos de agua, de saneamiento, de inversión social? Una reflexión que ya va más allá del papel oficial. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta zambullida en la Gaceta de Honduras. Hasta la próxima.